Bienvenidos a nuestra familia misionera. Queridos hermanos, querido público, les pedimos en este momento que pongan mucho cuidado, mucha atención. Vamos a impartir en este momento un tema muy importante, el tema que se va a empezar a explicar sobre los 7 sacramentos. Dentro de los 7 sacramentos vamos a explicar el primero, que es el primer sacramento de la iniciación cristiana. El sacramento de la iniciación cristiana es el bautizo. El bautizo es indispensable para la salvación. Precisamente por eso vamos a explicar este sacramento. Y este sacramento del bautizo está a cargo en este momento por nuestra hermana Virginia Pacheco. Adelante, hermana Virginia. Gracias, hermano. Gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo. Bienvenidos a nuestra familia misionera. Gracias a cada uno de ustedes. Según las sectas en general, el bautismo que se administra en la Iglesia Católica no tiene ninguna validez, porque los niños no tienen fe ni tienen algún pecado. Además, no se hace por inversión, según algunos grupos. La misma fórmula trinitaria está equivocada. Naturalmente se trata de pretextos y nada más, como en los demás aspectos de la fe. Lo que se pretende es acomplejar a los católicos impreparados para atraerlos a sus grupos. Para nosotros, la respuesta es muy sencilla. Una vez aclarado que la Iglesia Católica es la única iglesia que Cristo fundó y llegará hasta el fin del mundo, es imposible que esta iglesia se haya equivocado desde un principio en un asunto de tanta importancia. ¿Acaso Dios habrá ocultado la verdad a su iglesia durante tantos siglos para después revelárselos a algunos grupos separados? ¿Estaba yo ahí? Claro que no. De todos modos, veamos todo con calma. He aquí algunos textos bíblicos, como nos dice Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. Dice: vaya por todo el mundo y predique la nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, y el que no cree se condenará. Y después dijo también Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, dice: vayan y haga que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Ahora, ¿qué nos dice Juan capítulo 3, versículo 5 al 6? Dice: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. En estos textos vemos una diferencia entre San Marcos, San Mateo y San Juan. San Marcos dice que primero hay que creer y después recibir el bautismo. San Mateo y San Juan hablan en una manera más general. San Mateo dice que hay que bautizar y después enseñar. San Juan dice que es necesario nacer 2 veces para entrar en el reino de Dios. La primera mediante la carne y la segunda mediante el Espíritu. ¿Por qué esta diferencia?
porque el Evangelio de San Marcos presenta la primera etapa del cristianismo, cuando se estaba empezando y naturalmente había que predicar primero y después bautizar a los que creían. No existía el problema de los hijos de los cristianos, porque todavía no había cristianos. Este evangelio es el reflejo de la primera predicación que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Conviértanse y hágase bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados sean perdonados. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 39. Teniendo la obligación de predicar, los apóstoles tenían que empezar por los adultos. En efecto, no se puede predicar a los niños, pero una vez que se convertían los papás, ¿había que bautizar solo a ellos, dejándolos sin bautizo a sus hijos? No. Había que bautizar a todos. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, que presenta la labor evangelizadora de estos durante la primera etapa del cristianismo, encontramos algo que nos ayuda a comprender este problema. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 al 33. Dice: ellos le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Luego el carcelero, llevándolos consigo, les lavó las heridas e inmediatamente se hizo bautizar él con toda su familia. Y también vemos en Hechos capítulo 16 versículo 15, dice: ella y los de su familia recibieron el bautismo. ¿Y a quién se refería cuando decía ella? Ella se referían a una mujer que se llama Lidia. Ella se bautizó con toda su familia. Aquí no se dice que se bautizaron solo los adultos. Se bautizaron todos los miembros de la familia, sin ninguna excepción. Hay que recordar que por familia se entienden los papás, los hijos, los servidores y los esclavos con sus respectivos hijos. Por esa razón, vemos que en San Mateo y San Juan no se dice hay que escuchar la predicación primero y después recibir el bautismo. En San Mateo vemos que hay que bautizar e instruir. En San Juan que es necesario nacer 2 veces, mediante la carne y mediante el espíritu, sin haber distinción de niños o adultos. Ejemplo: cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, pecaron, perdieron la amistad de Dios que tenían que comunicar a sus descendientes. Este pecado se llama original y se transmite a todos como herencia. En Salmo capítulo 51 versículo 5 dice: en el pecado me concibió mi madre. Y el versículo 7 dice: ¿tú ves qué malo soy de nacimiento? Y en Romano capítulo 5 versículo 19 dice: un solo hombre desobedeció y todos llegaron a ser pecadores. Así que este pecado lo traemos desde nuestro padre, que fueron Adán y Eva.
Pues bien, mediante el bautismo se borra esta mancha de pecado. Si uno es adulto, se le borra todos los pecados, original y actuales. Si uno es niño, se le borra solamente el pecado original. Aparte de quitar el pecado original, el bautismo da el Espíritu Santo. De otra manera, Jesús no hubiera recibido el bautismo, puesto que no tenía ningún pecado. Por lo tanto, el bautismo sirve también para los niños porque les da el Espíritu Santo. Vamos a ver en Marcos capítulo 1, versículo 8. Dice: pues yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Ahora en Marcos capítulo 1, versículo 10 dice: cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para él, y vio el Espíritu Santo que bajaba sobre él como paloma. Además, el bautismo sirve como puerta para entrar en la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, de otra manera. ¿Por qué San Pedro ordenó que se bautizara Cornelio con su familia? Si ya había recibido el Espíritu Santo y por lo mismo ya sus pecados habían quedado perdonados. Mediante el bautismo entraron a formar parte de la iglesia y lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47 al 48. Además, el bautismo no solo es para quitar el pecado original. Primero, es para recibir el Espíritu Santo. Segundo, es para recibir la gracia santificante. Tercero, para pertenecer a la Santa Iglesia. Cuarto, es para ser miembro de la comunidad cristiana. Muchísimas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Adelante, hermano Pablo. Muchísimas gracias, hermana Virginia. Gracias por darme esta oportunidad. Por este hermoso tema que usted vino a compartir. Y muchísimas gracias, amable público, por su atención. De parte de la familia misionera, los invitamos en este momento para el próximo video, para el próximo tema que vamos a compartir. El próximo tema será el sacramento de la confesión. Así que Dios me los bendiga a todos.